Ya es oficial, si no lo era durante todos estos años, ya es oficial, el Atlético de Madrid deja de ser el equipo del pueblo. Se está gastando un montón de dinero, un montón de millones de euros en fichajes en este mercado. También lo hizo en el verano pasado, eso sí, está trayendo nombres muy, muy buenos. Yo, por mí, ahora lo vamos a hablar, diría que este es su mejor mercado de fichajes en los últimos años, por lo menos. Es verdad que están gastando mucho, mucho dinero, también lo hicieron en el pasado, insisto, pero entre los nombres del verano pasado y los de este, el Atlético de Madrid está reconstruyendo su plantilla de una manera espectacular. Así que vamos a hablar un poquito de las 6 llegadas que se han hecho oficiales a día 24 de julio. A día de hoy, de momento son 6. Veremos si son más porque todavía suena algún nombre para jugar de rojo y blanco para la temporada que viene. Solo recordaros que yo soy Mario Aguilar y aquí se habla de fútbol. Madre mía, madre mía, madre mía, todo el dinero que se está gastando el Club Atlético de Madrid este verano. Vaya fichajazos está haciendo. Ahora, lo primero que voy a hacer en el vídeo es repasar todos los fichajes, tema de cifras, tema de cálculos y luego ya voy hablando jugador por jugador. Pero primero hay que poner en un contexto y es que el Atlético de Madrid ha hecho 6 compras de momento, porque como he dicho en la introducción, todavía suena algún nombre y ha sonado alguno a lo largo del verano que finalmente pues no se ha acabado haciendo. Por ejemplo, el de Jesús Areso, pues finalmente ha llegado al Athletic Club de Bilbao desde Osasuna. Parecía que el conjunto navarro tenía ya un acuerdo con el Athletic de Madrid y finalmente pues se ha acabado yendo a Areso al Athletic Club de Bilbao. Finalmente ha llegado Pubil por él, así que más o menos perfil similar, pero bueno, que vamos a ir hablándolo un poco todo, porque también han sonado nombres como Renato Veiga y algún nombre que a mí me falta todavía en la lista, pero de momento van 6 fichajes. Alejandro Baena, Johnny Cardoso, vaya dos pepinos de la liga, Mateo Ruggeri, Thiago Almada, Marc Pubil, que le acabo de mencionar, y David Janko, que se hizo oficial en el día de ayer procedente del Feyenoord. Vamos a ir hablando un poquito de las cifras, como digo al principio del vídeo, ya luego voy hablando de jugador por jugador en lo importante, en lo que nos gusta hablar a nosotros, que es el fútbol, en el césped, lo importante. Pero también hay que hablar de lo económico, porque Alejandro Baena, tengo aquí todo apuntado, Baena son 42 millones fijos, más 8 en variables, más 5 en variables plus, vamos a llamarle, o sea, podrían ser 55 millones de euros. 55, no está mal, no está mal. Pero bueno, todo eso contando con variables. Yo tengo hecho los cálculos con y sin variables. De momento vamos a contar con 42. Es verdad que 8 variables son bastante fáciles de conseguir y 5 ya bastante complicados. O sea, en principio serían alrededor de unas 50. De momento nos quedamos con la cifra de 42. Johnny Cardoso. Todas estas cifras son pues lo que van sacando los medios de comunicación. Por hacernos una idea, Johnny Cardoso se hablan de 24 millones más 6 en variables, pues un total de 30. De momento, insisto, nos quedamos con los 24. Mateo Ruggeri, 18 más 2, 20 milloncitos podría ser del carrilero ex del Atalanta. Thiago Almada, no se sabe, entre 20 y 25. Es verdad que es por el 100% de los derechos del jugador. Al principio se hablaba de un 50% por el tema de la multipropiedad entre Botafogo y Olympique de Lyon. Bueno, se hablaba porque, sobre todo porque Botafogo, que es el club dueño, claro, el propietario, por así llamarlo, de Thiago Almada, se va a llevar unos de esos 20-25, se va a llevar unos 15 y el resto para el conjunto francés, que finalmente se ha librado del descenso administrativo. Por eso, Thiago Almada entre los 20 y los 25. Marc Pubil van a ser 16 más 4, 20 millones en total. David Janko, es verdad que es que estoy grabando justo el vídeo al día después de ficharle y todavía no se saben las cifras. Más o menos se habla de que pueden llegar a ser unos 30 millones. Lo tenía hecho con el Al Nasser. Se va a ir desde los Países Bajos hasta Arabia a jugar con Cristiano Ronaldo, con Laporte, con Sadio Mané. Finalmente se ha roto ese acuerdo. Más o menos lo que pasó con Jesús Areso y el Atlético de Madrid. Pues se la han devuelto en este caso a otro equipo, al Al Nasser, y le han robado a David Hanco. Se supone que van a ser unos 30 millones. Si digo David, si digo David, si digo Hansko, es que todavía no sé cómo se pronuncia, porque no es que yo sea eslovaco, es un jugador al que he visto relativamente poco, más allá de los partidos con su selección, la eslovaca, porque la Eredivisie, pues no la Eredivisie, como se llame, no me da mucho tiempo para verla. Pero, oye, hizo una grandísima Eurocopa y a mí me gustó bastante David Hanko. Es verdad que llega ya con 27 años, veterano, a mí me gusta eso en los centrales, los defensas en general, pero sobre todo los centrales, me gusta que tengan veteranía. Me estoy
estoy enrollando y de eso voy a hablar luego. Hanko, 30 millones. Luego además hay que sumarle la llegada, bueno, el regreso de Clément Lenglet, que el año pasado estuvo cedido, este año ha rescindido por fin contrato con el Fútbol Club Barcelona y el Atlético de Madrid le ha fichado gratis, obviamente ha rescindido contrato, no sé cuánto habrá costado eso, pero bueno, al Atleti gratis como fichaje. Más luego también el regreso de Juan Musso, el guardameta argentino, también del Atalanta. Parece que el Atleti ya se lleva bastante bien con la DEA, ya no solo por lo de Musso, sino también por el Ruggeri que hemos mencionado. Por lo de Juan Musso, que también estuvo cedido la temporada pasada, le han fichado por 3 milloncitos, 3 milloncitos, procedente de, como he dicho, el Atalanta, ahí en Bérgamo. Luego otros nombres que han sonado, luego los vamos a mencionar, Jesús Areso, que ya pues más o menos lo hemos comentado, Renato Veiga, que por lo que me cuentan, completamente descartado. Los medios de comunicación informaban del tema de Renato Veiga, pero ya al llegar Hanko se descarta la posibilidad, por suerte, porque a mí no me termina de convencer el portugués, de Renato Veiga. Es verdad que tiene 21 años, que yo pensaba que tenía más, porque aparentemente, o sea, su físico no parece un tío de 21, parece un tío de 24 o 25, no sabía yo que era tan joven, pero a mí no me termina de convencer, y se hablaban también de 30 a 35 billones. Finalmente ha llegado Hanko, que a mí, lo que he visto, me convence más que el actual jugador del Chelsea, que ha estado cedido en la Juventus. 35 millones por Renato Vega me parecen excesivos cuando es un jugador que todavía ha dado el salto a la élite, pero no ha demostrado nada. Es verdad que te puede jugar de central, de lateral izquierdo, incluso en el centro del campo, pero Hanko central e incluso lateral izquierdo también, como hemos visto con la selección eslovaca. Mencionado todo el tema de los fichajes, me salen 153 millones fijos, más luego 25 en variables, los 8 más 5 de Baena, los 6 de Cardoso, los 2 de Ruggeri y los 4 de Pubil. A esto habría que sumarle, porque está claro, ahora voy a hablar del tema de ventas, son 153 millones, habría que sumarle el tema de la rescisión de contrato de Saúl, que ya se ha hecho oficial su llegada al Flamengo, allí a Brasil, que también Saúl no perdona nada de dinero y seguro que algo se ha llevado, porque claro, si le han rescindido el contrato, le tienen que pagar o al menos parte de su sueldo, y su sueldo es bastante alto, el de Saúl, por eso al final pues se han acabado deshaciendo del centrocampista que llevaba muchos años en el Atleti, pero bueno, que son 153 millones fijos, más lo que haya costado la rescisión de Saúl, más 25 en variables, en total serían unos 178 millones de euros. Es mucho dinero, la gente está hablando que es mucho dinero y lo es, pero hay que tener en cuenta que el verano pasado gastaron más y en menos jugadores también. Es que Julián Álvarez es la estrella ahora mismo del Atlético de Madrid y ahí invirtieron mucho. Lo que pasa es que al ser 4 jugadores parece que se gastaron menos. No fue así porque fueron 32 millones de Sorloth más 8 en variables, 34,5 en Lenormand más 5 en variables, 75 más 10 en Julián, o 70 más 20, se hablaba, una cosa así, entre los 85 y 90 en total, pero vamos, 75 más 10, y en Gallagher 42, es verdad que hay que tener en cuenta que lo de Gallagher pues fue un poquillo trueque con lo de Joao Félix, porque Joao Félix salió por unos 52, Samu Morodion, que era el que al principio lo iba a hacer, acabó llegando al Porto, también por una buena cantidad de dinero, o sea, el Atleti vendió bien la temporada pasada, pero también gastó 183, si no me equivoco, 183 millones, más 23 en variables, sobre todo por lo de Julián Álvarez, más los 8 de Sorloth, más los 5 de Robin Lenormand, en total 206 millones posibles, contando las variables el verano pasado, y 178 contando más lo de la rescisión de Saúl. En total me salen las cuentas, pues 336 millones más 48 en variables, 384 millones de euros. Hecha esta introducción, este disclaimer de toda la pasta, 384 millones de euros en 2 veranos es mucha pasta. Es mucha pasta. Pero hay que tener en cuenta que también han vendido Joao Félix, Samu Morodion, ahora voy a comentar las ventas de esta temporada, pero es mucha pasta en 2 temporadas, pero están reconstruyendo la plantilla entera. O sea, creo que lo que se le exigía ya al Atlético de Madrid, bueno, aparte de ganar títulos, es tener mercados así, gastarse la panoja que tienen, porque en los últimos años, salvo el fichaje de Joao Félix, que fue hace ya bastantes años y fue mucha pasta, fueron 126 millones de euros, si no recuerdo mal, el Atlético de Madrid tenía dinero y tenía que gastarlo en algún momento, y lo está empezando a gastar bajo la directiva de Gilmarín, de Enrique Cerezo, y la llegada de Carlos Bucero, tras la marcha de Andrea Berta, el director deportivo durante tantos y tantos años del Club Atlético de Madrid, ha llegado Bucero y se está gastando la panoja, y para mí, en mi opinión, en muy buenos fichajes. Repaso. El año pasado, Sorloth, Lenormand, Julián y Gallagher. Hombre, Gallagher pues empezó muy bien, luego ha ido cayendo. Julián es la estrella del Atleti. Sorloth se ha hinchado a goles.
desde el banquillo. Es verdad que desde titular no ha rendido tanto, salvo el día que marcó un póker, ahí fue tremendo. A la Real Sociedad, si no me equivoco, que marcó en 10 minutos un hat-trick, fue tremendo lo de Alexander Sorloth, y bueno, desde el banquillo ha rendido bastante bien, y Robin Lenormand, que a lo mejor ha rendido un pelín por debajo de las expectativas, pero también fue un buen fichaje. Estamos hablando de 4 nombres muy muy buenos del verano pasado: Sorloth, Julián, Robin Lenormand y Gallagher, que fue un poquito de más a menos, pero es que los de este año son, bueno, no sé si mejores, pero más en cantidad y algunos en calidad. Alex Baena me parece un fichajazo, lo vamos a comentar. Cardoso, Ruggeri, Thiago Almada, Marc Povil y David Janko. O sea, es que me parecen 6 fichajazos. No me disgusta ninguno. Entre Povil y Areso, pues me daba bastante igual, pero me parece que los 6 están muy muy bien tirados. Vamos con las bajas de esta temporada. Tengo apuntado a Pilicueta, Bitzel y Reinildo completamente libres. Yo a Pilicueta y Bitzel creo que ya era el momento. A lo mejor a Pilicueta un añito más le hubiera dejado como fondo de armario, así para la plantilla de 25. Pues bueno, Bitzel ya estaba mayor, a Pilicueta también, pero Bitzel ya era el momento. Yo a Reinildo sí lo hubiera intentado renovar un añito, 2 añitos, para al menos sacar algo de dinero, si no en el verano siguiente o en este. A mí Reinildo me parece que en una plantilla buena, incluso que al Cholo se le puede ir la pinza en un momento dado de la temporada que viene y volver a defensa de 5, y ahí Reinildo necesitando 3 centrales, Reinildo creo que encajaba bastante bien en el mozambiqueño. Bueno, aún así ha acabado contrato y se ha marchado libre al Sunderland. Bitzel y Azpilicueta, si no me equivoco, de momento están sin equipos. Más cosas. Gomis, Antonio Gomis, lo han regalado, el que era tercer portero. Iturbe no lo tengo apuntado, pero se ha marchado al Elche. Gratis, bueno, con algo simbólico además, a lo mejor, pero Iturbe prácticamente gratis. Y Moldovan se ha marchado cedido al Real Oviedo, que ascendió a Primera División, ya lo sabéis. Creo que también gratis la cesión, no han pagado nada. Entonces estamos hablando de Gomis, Iturbe y Moldovan. Se han ido los 3 que a priori podría ser cualquiera el tercer portero. Gomis, el que lo ha sido durante estas temporadas. Cuando se fue Gomis, podría ser que Iturbe diera el paso al primer equipo, no porque ha llegado el Elche. Y Moldovan, que estuvo ya hace 2 temporadas, ha marchado cedido de nuevo. ¿Quién va a ser el tercer portero del Atlético de Madrid durante la temporada que viene? Pues no se habla mucho, y lo entiendo, porque es que luego nunca acaban jugando. O sea, Gomis a lo mejor ha jugado un partido, 2 partidos en los últimos años. No lo recuerdo. Es verdad que han fichado a Mario de Luis del Real Madrid Castilla. Se marcha de un lado a otro, de un filial al otro. Pero en principio va a ser el portero del Atleti B. Así que yo intuyo, este tema no tiene mucho que ver con el vídeo, pero que Esquivel será el tercer portero de la primera plantilla del Atlético de Madrid. Eso creo yo, que será Esquivel, porque claro, se han ido el resto. Gomis, Iturbe y Moldovan, que podía estar ahí la opción, pero vamos, que va a ser suplente del suplente de Juan Muso. Luego, ¿quién más? Aparte de Azpilicueta, Bitzel, Reinildo y los porteros, se ha marchado Ángel Correa por entre 8 y 10 millones, no se sabe seguro, pero bueno, más o menos, vamos a ponerle entre 8 y 10 millones. Rodrigo Riquelme, el canterano, se ha marchado por 8 por el 50%, o sea que el Atleti se guarda el otro 50% y una opción de recompra. Pero vamos, no me pega con el Cholo, ya hemos visto durante estas temporadas que, sobre todo esta última, que el argentino no cuenta con Rorro y se ha marchado al Betis por 8 millones por el 50%. Y hasta ahí, porque Saúl ha rescindido contrato, por lo que encima le tienen que pagar. Thomas Lemar, se habla de una posibilidad de marcharse al Olympique de Lyon por unos 5 millones, pero hay que ver la situación económica del conjunto francés, que casi les desciende a la segunda. Habrá que verlo. Si el Atleti se saca a Thomas Lemar de la plantilla con lo que cobra, con lo que costó, es verdad que fueron cerca de 80 kilos, pero Lemar fue mucha pasta. Si se lo pueden quitar de encima por el tema salario, pues bien, y si no, pues bueno, 5 milloncitos siempre son bienvenidos por Thomas Lemar. Luego hay que ver el Here We Go de Fabrizio Romano, y es que Rodrigo de Paul se va a marchar por 15 millones de euros al Inter de Miami más variable, y Nahuel Molina, que veremos si se marcha a la Juventus, porque han hecho ahí un trueque con Joao Mario, no sé qué, quiere meter al Atleti en la operación de Nahuel a Vlahovic. No sé cómo va a ser ya como fichen a Vlahovic. Me parece un equipazo, ya me lo parece, pero ya sería un porro total, creo que eso no va a pasar. Pero bueno, se informa de que Nahuel se podría salir también. Bueno, podría salir, no se podría salir. Eso, Nahuel con el nivel que tiene, no creo que se vaya a salir nunca. Entonces, bueno, Correa 8 de millones, De Paul 15, que todavía no son oficiales, y unos 8 por Riquelme por el 50%. Son unos 30 millones, pues menos hay que quitarle lo de Saúl. Bueno, es que no le han sacado mucho. El año pasado con Samu Aguejoa, perdón, o Morodión y Joao Félix, pues se sacó más. Pues serían cerca de unos 30. Hay que ver lo de Nahuel, que claramente está sin sitio. O sea, ahora mismo Marco Llorente y Marc Pubil deberían ser los dos laterales derechos para el Cholo Simeone.
Se va De Paul, a lo mejor Marcos Llorente sigue participando en el centro del campo y se queda Nahuel. Todo depende del Cholo y el gusto por sus jugadores argentinos. Pero bueno, luego ya no suena nada más de Griezmann, de Juliano, de toda esta gente, de Lenormand, José María Jiménez. No suena nada más. Marcos Llorente, Pablo Barrios, Coque, todos en principio se van a quedar. Jan Oblak, por supuesto. Así que hecha esta introducción, que se ha hecho larga, de todo el precio, vamos a hablar de los fichajes, de lo puramente deportivo. Porque ya hemos hablado de la pasta que se ha gastado el Atleti, para mí, bien gastada. ¿Es mucho dinero? Lo es. ¿El Atleti tiene esos millones? Creo que sí. A ver si Cerezo a la hora de pagar va a descubrir que los billetes son del Monopoly. Estaría bastante guay, pero vamos, estamos hablando de, con variables y todo eso, puede llegar a ser 384 millones de euros en 2 mercados de verano. Vendiendo a Joao Félix también y a Samu Morodion y quitándose fichas altas, sí, pero 384 kilos. Lo del equipo del pueblo, ya basta, Cholo, ya basta con el objetivo de ser terceros. Hay que tener ambición, amigos, yo no soy del Atleti, pero hay que tener ambición. Te has gastado mucha pasta en 2 veranos, tienes posiblemente una de las mejores plantillas de los últimos años, o no mejor que la de 2014 y demás, pero un plantillón. O sea, es verdad que cada año decimos lo mismo. Llevamos 5 años diciendo que la plantilla del Atleti, salvo una o dos, cada año mejora. Estamos hablando de que el año pasado llegaron Sorloth, Julián, Lenormand, bueno, aparte del Lenglet, Muso, Gallagher. Este año llega Baena, llega Cardoso. Me parece que el Atleti tiene una de las plantillas, a lo mejor no la mejor, pero sí de las más completas y de las que más fichas va a tener potentes. Es verdad que se han marchado muchos futbolistas este verano y muchos de ellos de forma gratis. A mí, para empezar con el de la venta, no me parece bien que se venda De Paul. No me parece uno de los jugadores top mundial, pero me parece uno de los mejores jugadores de la temporada del Atlético de Madrid. Sí, junto a Juliano y junto a pocos más. O sea, De Paul, es verdad que la afición rojiblanca se queja, protesta de que De Paul elige los partidos en los que jugar. Vale, pues luego no se quejan de Griezmann, que no ha jugado desde enero. O sea, Griezmann lleva desde enero haciendo muy malos partidos en el Atlético de Madrid, desde enero o antes, pero desde enero sobre todo para acá, a día 24 de julio, ha hecho muy pocos partidos buenos, salvo ninguno, vamos, salvo 2 o 3, es que Griezmann, y de eso la gente no se queja. Ahora de Paul, que es el único que te puede filtrar ese último pase, la gente se queja. 15 millones de euros, me parece poco por De Paul. Es verdad que se le fichó por más, pero yo creo que se le podría sacar más, y sobre todo siendo Estados Unidos, que ahí tienen pasta, el Inter de Miami. A mí De Paul por 15 millones no me parece una buena venta. Es que, de hecho lo digo, me parece una mala venta. O sea, ¿dónde, como siempre digo, dónde encuentras en el mercado europeo a día de hoy un tío con el nivel de Paul que te valga lo mismo que De Paul? Es verdad que la ficha es alta, pero ¿dónde encuentras ahora mismo en Europa por 15 millones un tío que te vaya a dar el rendimiento de Paul? Que sea argentino, que juegue precisamente a lo que juega el Atleti, que juega a lo que juega el Cholo, que tiene el carácter del Atleti. ¿Dónde encuentras en Europa por 15 millones un Rodrigo de Paul ahora mismo? En ningún lado. Y para mí, muy mala venta la de Paul. No tanto así, por ejemplo, la de Correa, que ya llevaba 10 años, que es una leyenda rojiblanca, y ya llegaba el momento. Pues mira, adiós Correa, se ha sacado un dinerito de locos. Rodrigo Riquelme, ¿sobraba en la plantilla? Sí. ¿Se ha hecho caja? Pues sí. Ya queda poco por hacer caja del Atleti. No sé si Samulino, si Conor Gallagher, si llegan ofertas así que puedan tentar a la directiva del Atleti, se lo podrían pensar. Pero bueno, Lino, bueno, a lo mejor Gallagher si llega una buena oferta a la Premier, pero bueno, el resto es que tampoco se puede hacer mucha caja, salvo con los intocables, con Antoine Griezmann, que ya, bueno, tampoco podría sacar mucho, pero Julián, Sorloth, toda esta gente. El Atleti no puede vender mucho y para mí la de Paul no es una buena venta. Es verdad que en su lugar llega Johnny Cardoso y ahora sí empezamos a hablar de los fichajes. 24 millones más 6 en variables. Fichajazo. Es verdad que la venta del Betis era imposible que le retuvieran ahí en Sevilla. La venta del Betis es buena porque lo ficharon hace poco por mucho menos dinero, por 4, 5, 6 millones y ahora lo están vendiendo por casi 30 con variables. Es una buena venta, pero Cardoso es un muy buen futbolista. O sea, Cardoso si está en el Fulham vale 60 y el Atleti se lo está llevando por 24 más 6. Creo que puede encajar muy bien en el Atleti, 4-4-2 ahí. Es verdad que él estaba acostumbrado pues, más a la 4-2-3-1 de Manuel Pellegrini, pero Johnny Cardoso me parece un fichajazo en el centro del campo para sustituir a De Paul, que para mí De Paul y Johnny Cardoso eran compatibles junto a Pablo Barrios, pues aún así, bueno, parece que viene a sustituirle. Sería Barrios con Johnny Cardoso. Es
Es que Johnny Cardoso no tiene tanta llegada como por ejemplo De Polo, ese último pase ahora defensivamente va a ser mejor. Coque en principio pues se va a quedar así como suplente, pero el de Johnny Cardoso, fichajazo. Chiclín, vamos con el de Baena. Aquí llega el fichaje del verano. Yo lo digo así, si Baena estuviera en la Premier, valdría 80-90 millones de euros. Sin duda, sin duda. Me extraña que no. El Barça es verdad que es que aparte que no tiene tanto dinero, lo ha tenido para Nico Williams, pero no para Baena. Pero es verdad que tiene muchos jugadores del perfil de Baena. Fermín, Gavi, tiene por ahí por la izquierda Rafinha, se puede meter Dani Olmo, podemos contar a Ferran. Ese perfil ya tiene muchos, sobre todo con Fermín, Gavi, esta gente. Y bueno, Rafinha, Dani Olmo. Baena no encaja, o sea, por estilo encaja a la perfección con el Barça. Lo que pasa es que la plantilla de los de Hansi Flick empieza a llenarse en esa posición. No podía fichar a Baena por estilo y además que el de Roquetas de Mar es reconocido aficionado del Barça, hubiera encajado perfectamente, sin duda. Ahora en el Atleti, es que Baena puede jugar bien en cualquier equipo del mundo. Se va al Manchester City con Guardiola y es uno de los mejores jugadores del mundo, sin ningún tipo de duda. Yo no he visto un jugador así de ese estilo de Baena jugando en un Villarreal. Que te filtre un último pase, que dé tantas asistencias, que encima sea goleador. Es un futbolista, vamos, que insisto, que creo que en el Atlético de Madrid va a ser talla top mundial, pero sin duda. A lo mejor no al nivel de Julián, pero sí top mundial. Y si estuviera en el Manchester City, Barcelona o en el Real Madrid, porque es que además Baena te juega donde quiere y donde quiera el entrenador, está dispuesto y él presiona y va a pelear. Lo único malo de Alejandro Baena es que de vez en cuando se le va un poco la pinza, pero es un fichajazo, 42 millones más 8 en variables fáciles más 5 en plus. Es que aunque sean 50 o 55 millones, me da igual, es un fichajazo. Y eso Guardiola se lo hubiera llevado por 80 o 90, pero sin duda. Y ahí en la 4-4-2 va a quitar a Lino o a Gallagher y va a meter ahí a Baena y va a ser un pedazo de futbolista. Va a volver a sus asociaciones con Alexander Sorloth. Va a tener a Julián cerca. Cuando meta a Griezmann, se van a compenetrar súper bien. Me encanta el fichaje de Alejandro Baena. Ruggeri no le tengo tan visto. El Atleti necesitaba un lateral izquierdo, sin ningún tipo de duda, porque Javi Galán es un buen futbolista, pero no de la talla de un Atlético de Madrid. Samulino como lateral, como carrilero vale, pero como lateral se me queda corto defensivamente. Y Rodrigo Riquelme más de lo mismo. Con Reinildo, pues mira, Reinildo es más o menos como Galán. El Atleti necesitaba un lateral izquierdo titular de un buen nivel. Y creo que Ruggeri por 18 millones más 2 en variables está bien fichado. No me parece una locura, pero me parece un buen fichaje. No va a ser de los top 5 laterales izquierdos mejores del mundo, ni siquiera top 10, pero ya lo veremos. Es un tío alto, es un tío con recorrido. Me gusta Ruggeri. Thiago Almada es el que menos, es verdad que es argentino, pero es el que menos me pega para el Atleti. Me parece un jugador más técnico, me parece un jugador más media punta, que el Atleti no cuenta con eso, lo hemos visto con Rodrigo Riquelme, y salvo con Griezmann que baja a recibir, no vemos un jugador así en el Atleti. Rorro por eso no ha triunfado y se ha tenido que ir al Betis, porque es más media punta. ¿Almada lo puede hacer? Sí. ¿Es argentino? Sí. ¿Cuenta con la confianza del Cholo? Sí. Ahora, no veo yo a Alex del Olympique de Lyon bajando tanto a defender como lo hacen otros. Me parece un futbolista más técnico, que creo que lo va a hacer bien, pero es el que más dudas me deja por estilo de juego. Aún así, por 20 millones me parece un buen fichaje. Es verdad que se lleva hablando mucho tiempo de un paso a la élite, muchos años de Thiago Almada. Ahora ha sido más tanto en ese del Madrid, fijaos, pero bueno, antes de más tanto uno hubo un Almada y antes de Almada hubo un Diablito Echeverry que se ha ido al Manchester City, todavía casi no ha jugado, y marcó un golazo en el Mundial de Clubes con el City. Antes estuvo Pedro de la Vega, muchos acordaréis de él. O sea, hay que tener calma con estas promesas argentinas. Es el que más dudas me deja, pero por 20 millones me gusta. ¿Quién más? Marc Pubil, fichajazo. Fichajazo, me encanta Marc Pubil. De hecho, el año pasado se llegó a hablar para el Barça para ser suplente de Jules Koundé. Es verdad que Koundé ha hecho un temporadón, siendo posiblemente el mejor lateral derecho del mundo, si no top 2, top 3, pero para mí el mejor de la temporada. Y Marc Pubil sonó para ser su suplente. 16 millones, hombre, es un jugador que está en segunda división, que yo creía que el Atleti lo iba a sacar por menos dinero, por unos 10, 12. Se hablan de 16 más 4 en variables. Aún así, me parece que un Atleti que está gastando bastante pasta, creo que 16 millones en Pubil no están mal invertidos. Yo lo hubiera intentado sacar por un poquito menos, sobre todo porque es que el Almería es un equipo que juega en segunda división, en la Hypermotion, y 16 millones le van a venir muy bien a los de Rubi, eso sin duda, más los 4 en variables. Pero que yo pensaba que iba a salir un pelín más barato. Aún así,
buen fichaje. A priori, lateral derecho suplente de Marcos Llorente, pero si Marcos tiene que ir al centro del campo, Pubil te va a rendir en el 11 titular y a mí me gusta. Creo que es bastante mejor que Nahuel Molina a día de hoy y el argentino, el ex del Udinese, debería marcharse. Veremos si a la Juventus o no, pero debería marcharse Nahuel Molina, ya no tiene hueco. Jesús Areso, pues más o menos hubiera costado un pelín menos, pero más o menos del mismo estilo, llegador, con mucho recorrido, hacia adelante, muy centrador. Pubil es verdad que es más alto, es mejor defensivamente, incluso la posibilidad, y también de Renato Veiga, de meterle de central, yo creo que puede gustarle al Cholo, y Marc Pubil es un tío de 1,90 m, que creo que le va a encantar, y tener esa posibilidad siempre está muy muy bien. Y yo creo que Pubil defiende mejor que Areso, centra un pelín peor y es menos llegador, pero a mí me gusta como suplente de Marcos Llorente y con muchas posibilidades de ser titular. Me gusta Marc Pubil de la Almería, sobre todo lo que hemos visto con la sub-21, me parece un muy muy buen jugador y en Almería de primera fue de los mejorcitos, si no el mejor junto a Sergio Arribas. O sea que Marc Pubil, buen fichaje, chiclín, chiclín, todo chiclín. David Janko, insisto, no lo he visto tanto, solo con Eslovaquia, algún partido suelto así en Europa, pero no le tengo tan controlado, 30 millones de euros, creo que llega un año tarde, pero lo he dicho antes, un tío con un central con 27 años me parece una buena edad. Un tío con jerarquía, con liderazgo. A mí eso me gusta. O sea, es muy difícil encontrarte centrales jóvenes o tan jóvenes como, por ejemplo, Pau Cubarsí o Dinhausen o incluso Raúl Asencio. Me parece muy, muy difícil. Creo que los defensas centrales tienen que tener ya esa. Sobre todo para si vienes a ser titular en el Atlético de Madrid, que lo veremos, que está por ver. Pero si tienes que ser el tercer central incluso del Atleti, tienes que tener una veteranía ya, una experiencia. Yo creo que Janko, con 27 años, después de jugar en Holanda y muchos partidos con su selección, con la eslovaca, me parece un buen fichaje. Insisto que hay que verlo porque es que yo todavía no le conozco mucho, más allá de lo poco que le he visto, pero por perfil me gusta y sobre todo que puede encajar en el rol, si vuelve a la línea de 5, te puede encajar como central por la izquierda, de carrilero no tanto, pero en defensa de 4 sí te puede encajar como lateral izquierdo, como hemos visto con Eslovaquia. A mí me gusta Janko, lo poco que le he visto, sí, me parece un buen fichaje. Creo que el Atleti necesitaba un central. Lenormand está bien, Jiménez, no sé qué, bueno, está guay. Pero se hablaba del Cuti Romero, creo que el Cuti es bastante mejor que Janko, pero bastante más caro. Entonces, bueno, yo creo que ya la posibilidad de fichar al del Tottenham se descarta el fichaje del Cuti Romero, no es información, es opinión, porque con la de Janko se ha descartado ya la de Renato Veiga, yo creo que la del Cuti Romero sería muy complicada, pero bueno, sexta llegada del Atlético de Madrid, grandísimo fichaje, y luego insisto que hay que sumarle lo de Muso y lo de Lenglet, que también son dos llegadas que, bueno, pues para reforzar está guay, sobre todo que el Lenglet ha sido titular en muchos partidos con el Cholo Simeone, por lesiones de Jiménez, por idas de olla y bueno, sobre todo la lesión a nivel craneoencefálico y demás de Robin Lenormand, y Lenglet ha rendido bastante bien, así que me parece que llegue gratis. Además, es verdad que la ficha es alta, por eso el Barça no le quería, pero es una ficha alta y no me disgusta lo del Lenglet, obviamente, para ser suplente de Lenormand, Janko, incluso José María Jiménez. Pero, insisto, es que también es un chiclín lo de Janko, también es un chiclín lo de Clement Lenglet y un chiclín el tema de Juan Muso para tener un suplente. O sea, es que los fichajes del Atleti están muy bien y los 4 del verano pasado también lo fueron. Gallagher es el que más así, pero Sorloth, Lenormand, es verdad que Lenormand, pues bueno, tampoco ha hecho una ilusión tremenda, pero ha sido un buen central. Pero Sorloth y Julián, sobre todo, muy bien, ¿no? Es que el Atleti está haciendo muy bien las cosas. Y yo insisto, que es que con Baena, Cardoso, Ruggeri, Almada, Pubil y Janko, más alguna posible llegada más, es que yo creo que es el mejor, el mejor verano del Atleti y el mejor mercado del Atleti en los últimos años, superando incluso el del verano pasado. Y es que diría que a nivel europeo es de los mejores mercados de momento. Estamos a 24 de julio, queda mucho. Queda todo agosto. Pero ojo al mercadito del Atleti, lo que se están montando. Vaya pedazo de verano, se están gastando todo el dinero. Veremos si luego no son los billetes del Monopoly. Pero me está encantando el proyecto deportivo del Cholo, que espero que tenga un poquito más de ambición y pelee la liga y pelee los títulos, que es lo que tiene que hacer. Este año es verdad que han durado un poquito más, pero es que la temporada pasada, en diciembre, ya no peleaban por la liga. Este han durado un poquito más, hasta marzo. Es que yo lo que le he pedido al Atleti no es ser tercero, como si queda cuarto o como si queda quinto. Es verdad que el objetivo es estar en Champions, pero yo al Atleti le pido estar en abril peleando la liga.
Y si puede ser en mayo también, pero estar a falta en la jornada 32, estar en la lucha por los títulos, en la 34, si puede ser en la 38, mucho mejor, pero a lo mejor estar en la 34, 35 con opciones de ganar la liga, no ser tercero, parece que eso está estipulado, no, puedes ser cuarto, yo si soy del Atleti prefiero ser cuarto y pelear la liga hasta la jornada 38 o 35 a ser tercero y bajarme en febrero o marzo, porque luego los aficionados del Atlético de Madrid no tienen ganas de ver los partidos. ¿Por qué? Porque ya qué objetivo tienen, ser terceros y no pelear por nada. Intentar pelear la Copa del Rey. No, yo creo que el Atleti tiene que sufrir mucho más y tiene que ganar mucho más partidos y tiene que pelear mucho más los títulos y sobre todo la liga. Intentar no conformarse con ser tercero, sino poder llegar a ser tercero, porque competirle al Barça y al Madrid es muy difícil, pero estar ahí, estar en la lucha, eso yo creo es lo que se le tiene que exigir a un proyecto tan grande y tan bueno que están formando el Cholo Simeone, Gilmarín, Enrique Cerezo y sobre todo Bucero, que me parece la pieza clave de este mercado de fichajes, aparte de todo el dinero que se están gastando, obviamente. Si me das a mí ese dinero, también te puedo llegar a hacer cosas así, ¿sabes? Pero bueno, también hay que meterle ese mérito al nuevo director deportivo del Club Atlético de Madrid, que insisto, está haciendo un pedazo de mercado. Recuerdo rapidísimamente mis redes sociales, aquí este canal de YouTube, donde si no estás suscrito te voy a dejar 5 segundazos para que lo hagas, baja y suscríbete. Venga, si ya va media hora de vídeos y ya yo prisa no tengo, suscríbete, venga, ¿ya estás suscrito? Pues perfecto, muchísimas gracias. Además tienes Twitch y TikTok, @MarioAgui_baja, donde pues de vez en cuando hago directos, creo contenido, subo así preguntas a ruedas de prensa, está súper guay, con el mismo nombre también, @MarioAgui_baja, en Twitter e Instagram, para informaros pues de todo lo que hago, todo lo que voy subiendo, todas las noticias que voy ahora mismo subiendo al diario As, o sea que todo en mis redes sociales, todo con el mismo nombre, en las 5 grandes plataformas. En las 5 creo contenido y en las 5 con el mismo nombre, @Mario_baja. Si es que encima pongo el mismo nombre en todas para que no os confundáis, si es que es imposible equivocarse. Gran mercado de fichajes el que está haciendo el Atlético de Madrid y todavía queda mucho mercado, queda mucho verano. Veremos si el Atleti ficha a alguien más. Amigos, como os digo siempre, que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.